En este video voy a dar respuesta a tres grandes preguntas que me hacen en mi canal. La primera, ¿cómo puedo aplicar el interés compuesto a mis bots en tres comas? La segunda, ¿cómo puedo probar los bots y las estrategias en tres comas sin arriesgar mi dinero? Y la tercera, ¿cuál es la configuración del bot de la estrategia que compartí hace algunos días para aprovechar la crisis del mercado? Sin duda alguna, esta información es para ti, así que acompáñame. Hola amigos, amigas, bienvenidos una vez más a mi canal. Mi nombre es Andrés Aristizábal. Yo soy embajador de Tres Comas y estoy aquí para traerte información importante del mundo del trading y de las criptomonedas. Pues bien, en esta oportunidad entonces te voy a responder a las tres grandes preguntas que te mencioné en la intro de este video. Vamos a empezar. Por acá tengo el video del bot que te compartí hace 2 semanas. Lleva por título Un bot para aprovechar la crisis. Te dejo aquí encima el link de este video para que puedas ir a analizar el mismo. ¿Listo? Bueno, decirte que yo no comparto ningún número de WhatsApp en mis comentarios. Por favor, no vayas a caer en estafas. También te quiero compartir la información de mis redes sociales para que me sigas si así lo deseas. Pues bien, una de las grandes preguntas que me hacían en mi canal y en los comentarios de este video es ¿cuál es la configuración del bot en tres comas para aplicar esta estrategia? Pues bien, entonces esa es la gran pregunta que vamos a responder hoy. Vamos a aplicar la estrategia que expongo en este video. Por favor, revísalo para que sepas de qué estrategia estoy hablando, utilizando el token de Trust Wallet o TWT. Listo, acá estamos en CoinGecko. Te estoy mostrando la variación del token TWT las últimas 24 horas. Acá está la variación en las últimas 7 días y acá los últimos 14 días. ¿Por qué escojo este token para aplicar mi estrategia? Pues sencillamente porque es un token que ha variado de forma muy interesante. Mira, en el último año este token ha subido 118.3%. ¿Listo? Entonces ya lo dejo a tu consideración. El token que desees o criptomoneda que desees analizar o aplicar con la estrategia. Yo he elegido el token TWT por esta razón, 118.3% es lo que yo necesito. Pues muy bien. La segunda pregunta que me hace mucho en mi canal es ¿cómo puedo aplicar las estrategias y los bots que el profe propone o que encuentro en YouTube sin arriesgar mi dinero? Pues muy sencillo, mira. En tres comas, bueno, por cierto, acá estamos en la plataforma de tres comas. Te recuerdo, permíteme, yo traduzco al español para que sea más comprensible para todos. Listo. Mira, te recuerdo que justo ahora tres comas está con hasta el 60% de descuento. Mira, en el plan inicial, en el plan avanzado y en el plan pro anual, 60% de descuento. Nunca había tenido tres comas este descuento tan alto. Para mí es súper interesante porque se viene una subida muy interesante en el mercado. Si has visto los mensajes que he puesto en la comunidad de mi canal de YouTube, ¿vale? Porque yo no tengo comunidad en Telegram, no vayas a caer en estafas. También tengo que hacer próximamente un video de macroeconomía, del contexto macroeconómico mundial, para mostrarte por qué es posible que se venga un mercado alcista, al menos en el corto plazo. Pues bien, te voy a dejar el link de referidos para que te suscribas a Tres Comas y puedas a tomar esta interesante promoción de hasta el 60%. Bueno, entonces, para que no tengas que arriesgar tu dinero, y yo también lo hago cuando estoy haciendo pruebas de estrategias antes de lanzarme a utilizar mi dinero real, es utilizar una cuenta demo de Tres Comas. En Tres Comas la cuenta demo se llama Paper Trading o en español comercio de papel. Es una cuenta demo en la cual te dan una cantidad de dinero para que puedas aplicar las estrategias sin arriesgar dinero real. Pues mira, el Paper Trading está disponible para el plan inicial, míralo acá, Paper Trading o comercio de papel en español, está disponible en el plan inicial, en el plan avanzado y en el plan profesional, suscripción anual. ¿Listo? Pues bueno, entonces, pues nada, decirte que con esa estrategia vas a poder utilizar una cuenta virtual sin arriesgar el dinero. Vamos entonces por acá a mi plataforma de Tres Comas personal, ¿listo?
Y como te puedes dar cuenta, mira, acá tengo mi plan profesional, está disponible hasta el 4 de octubre del 2023 afortunadamente, y en este plan yo tengo acceso a Paper Trading, míralo, saldo de Paper Trading, te repito, es la cuenta de Tres Comas para simular, para hacer trading de forma virtual, funciona igual que la cuenta real, pero no arriesgas tu dinero, ¿listo? Bueno, entonces, te voy a enseñar a aplicar la estrategia del video anterior. Por acá en el nombre, pues dejémoslo por ejemplo UST Longbot ASAP. ASAP significa en inglés as soon as possible, es decir, abrir una orden lo más pronto posible, ¿ok? Así es como está configurada la estrategia en el video de hace 2 semanas. Acá donde dice Exchange, como te das cuenta, ya se habilita inmediatamente en la cuenta demo, Paper Trading, ¿listo? Para hacer nuestra práctica demo virtual. Vamos a trabajar el tipo de bot en par simple, ¿listo? En los pares, como te expuse previamente, yo escogí el token TWT de la Trust Wallet, que es la Trust Wallet, la wallet descentralizada de Binance. Y contra USDT, acá está, lo seleccionamos, listo. En la parte inferior vamos a ir en largo. ¿Por qué voy en largo? Porque como te dije, y como vimos, volvamos por acá a CoinGecko, mira, tenemos que el último año creció 118%. Y con lo que ha sucedido justo la semana que acaba inmediatamente de terminar, es posible que haya a corto plazo un mercado alcista. Entonces, por eso voy en largo. Pues vamos entonces a 3 comas. Listo. En la estrategia, acá en la orden base, yo voy a seleccionar $10. Voy a hacer una configuración muy económica de aproximadamente $181. ¿Ok? Bueno. Donde dice tipo de inicio de mercado, vamos a límite. Donde dice condiciones de inicio de operación, me voy a parar con el mouse y selecciono la última, abrir nueva operación lo antes posible. Le doy clic y ya quedó seleccionado. Bueno, en obtener beneficios, el objetivo del beneficio, como te diste cuenta en la estrategia del video, es de 6%. Entonces coloco 6%, porcentaje del volumen total. No voy a activar el trailing, tampoco utilizamos stop loss porque esto es DCA, Dollar Cost Averaging, ¿listo? No utilizamos stop loss. En órdenes de seguridad va a ser igual al valor de la orden base, entonces también coloco $10. $10. Donde dice número máximo de órdenes de seguridad, la configuración que yo estoy utilizando es que voy a colocar 6 órdenes de seguridad, ¿cierto? Eso me lleva a que también el recuento máximo de las órdenes de seguridad activas también le coloque el valor de 6. Bueno, en el factor multiplicador del volumen de las órdenes, yo voy a colocar 1.4. 1.4. Donde dice desviación del precio para abrir las órdenes de seguridad, yo le voy a colocar 1.87. ¿Listo? Y en el factor multiplicador del precio le voy a colocar 1.5. Te recuerdo que esta es la estrategia que mejor me funciona. Este es el objetivo de este canal, compartirte las estrategias que mejor me funcionan. Y listo, no es más. Entonces mira lo interesante. Por acá tenemos que la cantidad máxima que va a utilizar el bot va a ser de $182, una cantidad accesible para todos. Y también súper importante la cobertura que me da esta configuración del bot. Me cubre 38.86%. Si vamos aquí a la tabla y le damos clic, vamos a ver entonces las órdenes, la orden base, las 6 órdenes de seguridad, ¿cierto? Cómo varía el precio de desviación a medida que se activa cada una de las órdenes. Mira, nos cubre hasta el 38.86% y puedes ver también el volumen en USDTs que vamos a emplear. Máximo, vamos a emplear 181.36 USDTs. ¿Listo? Bueno, le damos a clic cerrar y le damos crear bot. Luego le decimos iniciar y luego le decimos OK y ya el bot queda encendido y funcionando. Entonces, ahí está la segunda pregunta. ¿Cuál es la forma de utilizar los bots y las estrategias sin arriesgar ni dinero? Pues con Paper Trading. Y también está la pregunta relacionada con cuál es la estrategia para aplicar el video que te mostraba anteriormente. Ahora te voy a responder la tercera pregunta que más me hacen en mi canal y es ¿cómo puedo aplicar el interés compuesto a los bots que trabajo en 3 comas? Pues muy sencillo, yo voy por acá, ya tengo este bot previamente configurado corriendo para mostrarte eso y también he decidido, bueno, el nombre que le di, mira,
Long Bot, ASAP, interés compuesto. Le puse el nombre de interés compuesto porque te voy a enseñar a aplicarlo en este bot. Y por supuesto también lo estoy haciendo en Paper Trading porque te estoy enseñando a hacer en la cuenta demo de 3 comas sin arriesgar tu dinero. Cuando estés seguro de que funciona, que domina la estrategia, etcétera, pues entonces puedes lanzarte, como lo hago yo, a una cuenta real. Repasemos la configuración, es exactamente la misma, un take profit del 6%, $10 de orden base, 6 órdenes de seguridad también de $10 y todo es lo mismo, ¿listo? Bueno, mira lo interesante. Por acá el 22 de noviembre, el 21, hizo $3.44. Hay que tener paciencia, ¿no? Recuerda la máxima que dice el dinero en el trading, el dinero es de los pacientes, porque los pacientes se llevan el dinero de los impacientes. Entonces hay que ser paciente, mira. El 21 de noviembre hizo 3.44 y actualmente el 2 de diciembre está en $12.74 de ganancia. ¿Listo? Bueno, como puedes ver acá, eso se mantuvo aquí quieto estos días porque el mercado estaba en una caída muy fuerte, ¿cierto? Y pues porque se recuperó, yo lo dejo, yo holdeo tranquilo, no tengo afán, el dinero de los impacientes se lo llevan los pacientes. Y también recuerda la primera máxima del trading, no arriesgues dinero que no estés dispuesto a perder, ¿ok? Por eso también estamos aquí en el Paper Trading, en la cuenta demo. Pues bueno, mire, por acá tenemos lo que ha completado, 12.74, lo que ha hecho cada día, ¿cierto? Y como es habitual, acá tú puedes ver entonces lo que va haciendo el bot, mira, a medida que va trabajando el mercado, ¿cierto? Y acá te aparece en esta tabla, en lo que yo he trabajado, mira, 5 operaciones completas hasta el momento, la misma ganancia, y los fondos bloqueados de las órdenes de seguridad van 57.75 de $181, ¿cierto? Va muy bien. Bueno, y mira, de las 6 órdenes de seguridad hay actualmente 3 activas. Yo estoy tranquilo y lo dejo trabajar porque también estamos haciendo una cuenta demo, ¿cierto? Voy a ver cómo evoluciona. Bueno, entonces ahora te voy a enseñar a hacer interés compuesto. Para eso, bueno, recordemos este valor, mira, $12.74. Voy a utilizar $12, ¿ok? Y esos 7 centavos restantes los voy a dejar ahí acumulando, ¿cierto? Entonces voy a utilizar $12 para aplicarle interés compuesto. ¿Cómo hago eso, profe? Pues vienes acá, le das donde dice editar, le damos clic, listo, y nos permite entonces cambiar la configuración del bot. Entonces, $182, ¿no? Vamos entonces, a ver, $182, abrir acá. Bueno, espera, yo te muestro cuánto, $182, va en 12.74 de ganancia, entonces $12.74 dividido 182 igual, lo multiplicamos por 100 y mira lo interesante, lleva un 7% de ganancia este bot en estos primeros 12 días de operación, ¿cierto? Bueno, entonces vamos a aplicar el interés compuesto, $12, vamos a dejar los 7 centavos para acumular ahí. Vamos entonces aquí donde dice el tamaño de orden de seguridad y la idea es que esos $12 los vamos a repartir entre la orden base y entre la orden de seguridad, teniendo en cuenta que estamos utilizando 6 órdenes de seguridad, ¿cierto? Entonces, para eso, voy a colocar por acá, agregarle 10.86, ¿cierto? Y en la parte inferior, 10.86. ¿Listo? Y ya subió a $192. Y ahí están los $12. ¿Cómo lo sé? Pues mira, vamos a corregirlo, a revisarlo bien. Tengo 182, que era lo que tenía invertido. Le sumo $12 que quiero aplicarle para el interés compuesto. Me da 194 y hay 192. Podemos subirle un poco más. Vamos a ver si nos da. Subámosle a 10.87 en las órdenes de seguridad y a 10.87 también en la orden base. Y eso nos da 192. Entonces, vamos a ver si nos soporta hasta el 10.9. 10.9 y 10.9. Listo, perfecto, míralo, $194 y $194. Sí, entonces así sé a cuánto tiene que subir, por supuesto, el capital total ya. Te lo repito, mira, $182 que tenía inicialmente el bot, ha ganado $12
se lo sumo y eso es igual a 194, ¿ok? Entonces yo lo distribuyo para que quede igual la orden de seguridad y la orden base, ¿cierto? Porque dirás, ¿por qué tan poquito, profe? Punto 9 acá y punto 9 acá. Pues porque tienes que tener en cuenta que estamos utilizando 6 órdenes de seguridad. Entonces, se tiene que distribuir entre las 6 órdenes de seguridad, ¿ok? Entonces, ahí están ya los $12 entre estas 6 de seguridad y entre esta orden base, 10.9. Y suma 194, que es lo que tiene que dar la suma total de la ganancia más la capital inicial previamente invertido. Y nada, simplemente le das guardar, perfecto, ok, y ya queda otra vez nuestro bot ahora con interés compuesto trabajando. ¿Yo cada cuánto aplico el interés compuesto a un bot? Cuando lleva mínimo $10 de ganancia. Eso depende del bot, de la estrategia, del mercado. Puede tardarte 2 días, puede tardarte una semana, puede tardarte un poco más, pero yo lo aplico cuando tiene mínimo $10 de ganancia. Y es muy interesante porque, pues imagínate con interés compuesto cuánto podemos llegar a ganar. Pues bueno amigos, para no alargar más este video, espero que te haya gustado. Como es costumbre, te pido que te suscribas a mi canal si te gustó esta información, me dejes un like y un comentario que con gusto les daré respuesta. También como es costumbre, te envío un fuerte abrazo y un feliz fin de semana. Hasta pronto.